Así es. Ella trabaja en el hospital regional. Sí, así es. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes, cariñitas, señor Elías. En realidad estamos de acuerdo, estamos muy preocupados por estos fenómenos que se están presentando y agradezco la oportunidad de ustedes para estar acá en comunicación con la población. El SINAMI ya ha dado su pronóstico, ha señalado que vamos a tener un otoño caliente, es decir, que el verano al parecer va a continuar, pero también ha dicho algo que nos preocupa, que las lluvias van a continuar, sobre todo en las zonas altoandinas, y esto sin duda a nosotros nos pone en una situación siempre de inminente peligro por lo que pueda suceder. Ustedes están trabajando con relación a las medidas de prevención de un posible huaico. Claro, ¿Cómo sí. se actuaría al respecto? Mire, lamentablemente este fenómeno del Niño es un problema, un desastre natural que no solamente va a afectar al Perú, sino a todo el mundo, ¿no? En primer lugar estaría afectando a la economía, en segundo lugar a la pesca, etc. Obviamente que esto también va a traer esas repercusiones en la salud de las personas, ¿no? Y motivo por ello nosotros estamos aquí presentes con ustedes y queríamos hacerles algunas recomendaciones al respecto a la población. El Hospital Regional ha elaborado una manera bien práctica de cómo elaborar su mochila de emergencias en caso de desastre. ¿Por qué es importante? Porque mucho se habla, ¿no?, sobre el asunto de la mochila de emergencia, pero te podría decir, Miguel Ángel, que en Ica, ¿cuántos tendrían esta mochila? No pasarían de 5 personas, ¿no? Te soy honesto, yo no tengo una mochila de No emergencia. tienes una mochila. Y debería tener. Pero todos deberíamos tener esa mochila. Yo considero ¿Cuál es la que- importancia? Sí, la verdad yo considero que esto es, perdóname si el término se permite, este es un factor cultural, la verdad. Sí. Nosotros no estamos acostumbrados al término de la prevención. Cuando inclusive nuestra salud misma se ve, ¿no? Cuando ya estamos afectados, vamos a un hospital, ¿no? Esto es otra cosa, o sea, con respecto a emergencias y desastres, imagínense mucho menos. Pero aquí traemos justamente todas las pautas que nosotros debemos tener. Tenemos que ser realistas, el fenómeno ya nos llegó, nosotros no podemos combatirlo, pero de alguna manera podemos minimizar los efectos. Y si sabemos que esto está directamente relacionado con la salud de las personas, lo tenemos que hacer. Una manera bien práctica justamente es de elaborar la mochila de emergencias en casa. Lo primero que nosotros debemos abastecernos es de agua. El agua que tiene que ser de preferencia embotellada, y esto debe ser más o menos alrededor de 2,5 litros por persona. Sumemos cuántos miembros de la familia tenemos, más o menos esa proporción de agua debemos tener. Pero nosotros sugerimos que utilicemos las aguas de 2,5 litros para que cada persona pueda cargar su litro, ¿no? Y la persona más grande en casa, la que tiene más fuerza, sería la persona que cargue la mochila de emergencia. Esta mochila no debe pasar de 8 kilos de preferencia. A veces las mamás, sobre todo con ese afán de tener todo, cargamos cosas innecesarias sin querer. Entonces tenemos que aprender a priorizar. Como les decía, en primer lugar tenemos que tener el agua envasada. En segundo lugar debemos tener, ¿qué sería lo más importante después del agua? Probablemente algo para que se alimenten nuestros hijos o los miembros de familia. De preferencia se sugiere que sean los alimentos envasados, como las galletas envasadas, un atún, una barra de chocolate, de preferencia que sea lo más negro posible, que eso va a beneficiar la salud de nosotros. Después tendríamos que priorizar con una radio a pilas. Nosotros no estamos en condiciones de repente decirles, oye, que sea la Philips, la Nacional, pero ya se han visto las evidencias que de preferencia sean esas radios que puedan cargarse en el bolsillo, ¿no? ¿Y por qué razón siempre tener una radio, una mochila? Ahí justamente iba a entrar a tallar. Sabemos que nosotros, para tomar cualquier decisión que también deberíamos aprender, es que tenemos que de estar comunicados siempre. Entonces en ese momento se va a cortarse probablemente los celulares y hubiera un desastre más grande, ¿no? Y no sabes qué es lo que está pasando en el Entonces exterior. Claro. yo voy a tomar una decisión, y lo que pasó en el 2000, ¿qué tiempo era? 2007 fue el terremoto, Claro. en el 98 fue el Fue el huaico. 98. Yo recuerdo bien, también estaba trabajando en el hospital, no difundíamos cosas prácticas, de repente llamamos los tips, si se quiere decir, todo lo teníamos desordenado. Ahora el hospital ya tiene una brigada capacitada, son 35 brigadistas que están preparados, muy aparte de las acciones comunes que se hacen en un hospital para atender de repente a pacientes en cuidados intensivos, en emergencia. Los brigadistas están preparados para atender a víctimas en masa. Por ejemplo, en este caso sería para atender a las víctimas que son
de las inundaciones, de los sismos, etc. ¿Y que está preparado para eso? Lamentablemente creo que nos falta todavía bastante. Estamos haciendo todos los esfuerzos que tenemos a la mano. Uno de los inconvenientes es que no tenemos recursos financieros, ¿no? El recurso humano está. Nosotros estamos, entre comillas, capacitados en un aspecto de lo que nosotros podemos brindar, pero lamentablemente también se requiere un presupuesto que debe venir del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la capacidad del nosocomio? Para este caso de emergencias y desastres, en realidad está destinado a atender el 10% más de lo que comúnmente atendemos. Solo el 10%. Sí, pero esas víctimas obviamente tienen que ser bien clasificadas, pues. O sea, aparte de lo que comúnmente atendemos, le hablo de emergencia, por decir, alrededor de 110 pacientes diarios que atendemos, o sea, nosotros sumamos un 10% más. Siempre hay un 10% de camas disponibles para esos casos que nosotros desgraciadamente tienen que aparecer cuando hay desgracia. Isabel, ¿y ustedes hacen o realizan coordinaciones, digamos, con la Cruz Roja? Sí, bueno, directamente con la Cruz Roja no, les soy sincera. ¿Con qué entidades? Deberíamos, nosotros Claro. deberíamos estar, o sea, transversalmente comunicados ahorita con INDECI, con lo que se MAPICA, transportes, el Ministerio de Educación, etcétera. Todos los ministerios debemos trabajar en coordinación para estos casos, que ahora se está haciéndose un poquito más ya fluida de repente la comunicación, pero sí, nosotros directamente a las 24 horas con lo que es DIRESA y lo que es Defensa Nacional, a donde nosotros pertenecemos, ¿no? ¿Cómo se hace la conformación de las brigadas y cuántas hay en este nosocomio? En nuestro hospital tenemos una brigada. Esta brigada está capacitando continuamente a 35 brigadistas. ¿Por turnos? ¿Van a trabajar no, en o sea, el momento de la nosotros emergencia todos por turnos los martes, o las 24 horas? mientras no haya, o sea, ¿Hay orden de inamovilidad? Sí, cuando hay, o sea, este tipo de noticias en la radio y justamente con del fenómeno del niño, siempre estamos alertas, ¿no? Pero como nosotros tenemos la emergencia trabajando las 24 horas, si hubiera en cualquier momento, aparecemos los 25 brigadistas que vamos a ser las personas que vamos a apoyar en el hospital. O sea, estas brigadas están capacitadas con lo que respecta a la evaluación de daños y necesidades de nuestro hospital, que se llama EDAN. Lo otro están para la ruta de evacuación, que nos van a ayudar a la evacuación rápida de las personas que estén hospitalizadas, de los familiares. Están capacitados con lo que es, o sea, contra incendios, ¿no? Y el triaje. Justamente esto es para poder ayudar al hospital a identificar rápidamente qué tipo de pacientes están llegando, porque no todos en realidad cuando llegan son pacientes críticos que deben entrar a cuidados intensivos, a trauma-shock, sino también son otro tipo de pacientes que simplemente tienen que tener atención, no sea Claro. específica. Esto para que se entienda un poco mejor, esta brigada actúa dentro del hospital regional, no es de que la brigada van a salir a socorrer a la persona afuera. Del hospital regional definitivamente no, porque como somos hospital referencial y somos el hospital más grande, estamos preparados para acoger a las personas que vengan de todos los centros de salud, que ellos son los que van a... Ustedes ordenan. Sí, o sea, recibimos a los pacientes. Pero la recomendación sería que los pueblos jóvenes, las urbanizaciones, sobre Ahí todo aquellos lugares que viven organizarse. alrededor de causa ríoica, tengan su propia brigada, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta acerca de la mochila de emergencia, porque aquí te ponen la mochila y te dicen de que, bueno, el peso máximo recomendable son 8 kilos, etcétera, y te ponen una serie de artículos que debe de tener esta mochila, ¿no? Como por ejemplo, alcohol en gel, el radio, que ya lo hemos mencionado, barras de cereales, velas y fósforos, bolsas plásticas, copia de llave de la vivienda o del auto, una manta delgada y liviana, documentos personales de los miembros de familia y de la casa, chocolates, botiquín o bolso con medicinas para atender heridos, botella de agua, linternas, juego de ropa, un abrigo. Pero, ¿cuánto de estas cosas debe de haber dentro de la mochila? Entiendo que la radio puede ser una, pero ¿cuántas barras de chocolate? ¿Cuántas barras de cereal? ¿Cuántas botellas de agua? Buena pregunta. Me acabas de decir de que 2 litros y medio de agua para que una persona lo pueda cargar bien, pero dentro de la mochila, ¿cuántas más pondríamos? Eso va a estar determinado contando con los miembros de familia que tenemos en casa.
En segundo lugar, se supone que Discúlpeme, cuando llega las botellas de agua van dentro de la mochila. También, ahí está. Y de preferencia Pero debe dice que cargar. de preferencia no, sería, no, Sí. no debe pasar de 8 kilos. Ujú. Por eso debemos cargar fuera de la mochila. Y cuando nosotros tenemos más miembros de la familia, esas botellas de 20 litros nos sirven muy bien y que justamente deben de ser ubicadas en una zona segura de la casa, de repente debajo de la escalera, detrás Vale de la la puerta. aclaración. Exacto. ¿Cuánto Entonces, cuesta armar una mochila? muy buena pregunta. Y la verdad, yo le podría decir, depende de la economía de la familia, porque nosotros que somos un país sumamente, que le digo, ahorrativo, si se quiere decir en el buen sentido de la palabra, hay las mochilas de todos precios. La más estandarizada es la que están en 350 soles, donde debe traer, o sea, los artículos que nos van a durar, por ejemplo, una radio buena, una navaja multiusos, o sea, un multiuso que debe tener, que es de marca alemana, que tiene su precio más elevado. Pero les voy a decir que en nuestro mercado, aquí por la Plaza Grau, donde tienen las ferreterías que son muy cómodas, las vas a encontrar a 10 soles, 15 soles. Sí. Pero si tú te vas a comprar de una marca alemana, te va a costar alrededor de 100 soles. Pero Claro. son muy buenas, que son antioxidantes, etcétera, ¿no? Pero ¿sabes lo Entonces, que pasa? esto va bajando, o El sea, el costo. costo. Cuando nosotros somos un poco ingeniosos, esa es la palabra, entonces ahí nosotros vamos a minimizar. El silbato lo podemos comprar, un silbato común, y les diré que quisiera resaltar o enfatizar un momentito con esto del silbato, por ejemplo. Yo les voy a decir que en otros países, por ejemplo México, nos lleva bastante de encuentro con lo que es la prevención de emergencias y desastres. Ellos ya tienen inclusive sus aparatos de sismología, los tienen tan elevados, no es como el nuestro. En nuestro país todavía nos falta un poquito más de inversión. Les cuento que hace 2 años ellos tuvieron un simulacro de sismo, y ese simulacro de sismo, o sea, estuvo a la par con el sismo que les tocó de Acapulco. O sea, cómo ya está tan preconizado lo que es la prevención allá. Les diré que inclusive en ese país se ha estandarizado tanto el uso del silbato con las niñas de 12 años, que inclusive les sirve, que 3 silbatos que ellos tienen ya saben que una mujer está en peligro. Qué bonito sería que nosotros aquí también de esa manera en los colegios de repente socialicemos para que todos utilicen el silbato, ¿no? Y las municipalidades también a través de Exactamente. seguridad Todos ciudadana. están todos deberíamos estar Sí. involucrados. Y sin Sí. embargo, que tú sabes, Miguel Ángel, que esas pautas también están dentro de las normas municipales, ¿no? Sí, Apoyar a las brigadas, claro. conformarlas, Sí. Que estar los siempre inmersos en esa labor. municipios están pero encargados no de se eso, hace ¿no? nada. Que en realidad Pero- debe existir brigadas comunitarias. Así es. Pero ¿sabe lo que sucede? Y lo que me preocupa es de que mayormente los desastres, como lo que hemos visto en Lima, en Chosica, es en las zonas donde vive la población vulnerable, económicamente hablando también, o sea, los más pobres. Que de repente esos 15 o 20 soles que van a emplear en comprar algo, una navaja, una frazada, es su pan de cada día. ¿Cómo decirle a estas personas que tienen que tener una mochila de emergencia? ¿No crees, Isabel, de que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y por intermedio de los municipios y sus asistentes sociales, ver quiénes son los más necesitados y a ellos Notarles, ¿no? De otorgamos todo esto. de la mochila? Bueno, si me dan mi opinión personal, Sí. yo en realidad discrepo de esto, ¿no? Nosotros a veces, por nuestra cultura misma, nosotros invertimos a veces en cosas innecesarias. No tenemos una cultura del gasto en la familia. Yo que he visitado muchísimos pueblos jóvenes cuando iba a vacunar, iba a dar mis charlas de orientación, yo puedo ver en los pueblos jóvenes semejantes televisores, semejantes equipos de sonido, celulares en las personas, Mientras su casa se que está yo, cayendo a por ejemplo, pedazos. priorizaría en comprar una mochila. Les soy sincera. Sí, Sí, tiene es cierto. Perdónenme si de repente Sí. No, Lo que me están viendo. Sí. No, y Pero tiene es la mucha verdad, razón, porque pero es la también, verdad. también lo hemos constatado, Sí. ¿no? Hay casitas de Sí. estera, Sí. hay casitas que se están cayendo, Entonces, así ¿de qué prácticamente a estamos pedazos, hablando, no? y sí vemos tremendos televisores, equipos Sí, de pues. sonido, vestimentas de último modelo. Entonces, ¿Qué la verdad que personas nos no falta vemos de cultura, repente ¿no? hasta de con el cabello prevención. pintado, Sí. en artículos de repente de belleza para la mujer? Pero yo priorizaría de repente, en una vez
comprarme mochila de emergencia. El otro mes me importa un silbato y así Poco a poco, sucesivamente, ¿no? Pero, esto nos falta un poquito de cultura de sí, lo que es la prevención en todos sentidos. Así es, pero el problema, Isabel, Karina, es de que si tú compras esta mochila con estos productos de primera necesidad, cuando te da hambre te lo vas a comer, en cambio un televisor no te lo comes, ¿no? No. Ese es el problema, o sea... Ya hemos vivido experiencias en Ica muy dramáticas. El último fue lo del terremoto. Sí, terrible. ¿Sabes cuántos meses han transcurrido para poder levantarnos así de a poquito? Entonces, la gente sabe perfectamente que tenían que caminar kilómetros y kilómetros para conseguir un poco de agua, porque muchas veces el tanque de cisterna no llegaba, ¿no?, a tu sector. Entonces, para conseguir un poco de arroz, un poco de azúcar, conseguir cosas elementales te costó demasiado. Entonces, muchos se arrepintieron de no haber tenido justamente su mochilita de emergencia o al menos cositas Eso que te tengan a sirve la para mano, 48 horas, perdón si no lo dije, que en realidad esta mochila está elaborada para más o menos máximo 48 ¿no? Lo ideal horas. sería entonces que tengas varias mochilas. No, porque se ¿No? supone, perdóname, sí, A ver. porque esto, o sea, eso de repente debí tocarlo al inicio. Esta mochila está elaborada para que después de 48 horas, o sea, más o menos ya está estudiado también esto, de que ya llegue la ayuda externa, ya nos estamos organizando un poquito de repente en la comunidad, nos estamos organizando en el municipio, en el Ministerio de Salud, entonces ya va llegando la ayuda. Para el O momento sea, de no emergencia sería- te sirvió. Claro, porque mira, te voy a decir que con una barra de chocolate tú puedes vivir 24 horas. O sea, eso también está estudiado. Claro. O sea, te dan las calorías, las vitaminas, proteínas suficiente como que tú puedas resistir, o sea, 24 horas. Entonces tú vas a tener cereal, vas a tener de repente un atún. Acá no se exige que de repente sea el atún un filete. El atún común y corriente basta para que tú puedas alimentarte. Alimentar sobre todo los niños menores de 5 años, que ellos son los que en realidad deben ser mejor Bueno, atendidos. yo agregaría aquí también anchoveta seca. Exacto, Es decir, que es está- otra cosa que tampoco no le hemos entrado a nosotros de esta cultura. Mientras nosotros estamos exportando y otros países lo toman bien en serio lo que es, o sea, la cadena alimenticia, también nos está faltando Sí. orientar a la población al respecto, Sí, sí. ¿no? Muy bien, sus recomendaciones finales en todo caso a todo el público, porque aquí ustedes están trabajando en las últimas semanas en relación a un posible huaico, pero Ica es un terreno sumamente peligroso, no tan solo es el asunto de los huaicos, ¿no?, por el asunto de las lluvias, las precipitaciones en las alturas, sino de los movimientos telúricos, Sí. que en cualquier momento sucede. Somos una zona altamente sísmica y en cualquier momento nos va a llegar nuevamente y eso no lo podemos negar. Por otro lado, se está pensando de que si hubiera este siniestro en Lima, quien va a contener va a ser Ica y la capital regional. Por todo esto nosotros nos estamos preparando. La verdad, o sea, mis palabras finales serían de que yo invoco a la población de que de una vez por todas entremos a esta onda de la prevención como otros países ya lo han hecho. No somos el único país que está ajeno a esto. Otros países ya se han organizado tanto que les puedo hablar, por ejemplo, a ver, Panamá, Chile, sin ir lejos. En el último sismo murieron 2 y tuvieron de repente un poco más, Fue 8 puntos. exactamente. Es la diferencia. ¿Quiénes murieron? Personas que tenían su histeria colectiva, otro que tuvo su accidente por su problema Y cardíaco. aquí en el año Pero 2007 aquí- murieron aproximadamente 600 personas. ¿Vamos a esperar otra vez Allá este problema? Yo creo que no. Yo creo que ya nosotros tenemos que pensar en serio de que aquí la clave está en la prevención. Este fenómeno que ahorita está sucediendo es otro desastre natural que nadie lo va a parar. Lo único que nos queda a nosotros es organizarnos. Tenemos que invocar a la población que aprenda a tener su zona segura en su lugar. Tenemos que saber que cuando hubiera otro siniestro, tiene que saber la población que tienen que organizarse en la familia, quién va a ser la persona que si tiene la mochila va a cargar. Por último, no hay una mochila que sea una caja de emergencias y desastres, ¿no? Entonces, ¿quién va a cargar las cosas más pesadas? Si de repente en esta mochila no está incluida los medicamentos, que de repente tenemos ancianos en casa, debe cargar una persona esos medicamentos. Imagínate que alguien que tenga su problema de cardíaco, que tenga su problema de diabetes, Presión vamos alta, a esperar ¿no? 48 horas para que alguien le dé una pastilla. Entonces esto ya tiene que ser una cosa seria. Tenemos que saber dónde nos vamos a encontrar cuando hubiera un siniestro, quién va a ser la persona que va a orientar, cuál es la parte más segura de la casa.
nosotros sabemos, o sea, las personas que vivimos en casa, entonces debemos de saber qué debemos hacer en este momento. Antes de eso es la prevención. Cuando sucede es donde nos vamos a encontrar, quién va a cargar esto, etcétera. Y después de que pasa, vamos a aprender de las lecciones aprendidas, ¿no? No vamos a volver, que otra vez vamos a esperar que se repita lo mismo del 2007. Yo creo que esta vez ya no puede pasar lo mismo. Entonces también invocar a la reflexión, quién es la persona, y perdónenme si acá hay varoncitos, nosotros sabemos que cuando una persona educada en casa, la mamá, es que se supone que la familia está educada. Cuando el papá está educado, siempre está fuera de casa trabajando. Entonces la invocación sería para la mamá. Es la persona en este momento la más importante que tiene que organizar a la familia. No solamente en cuestión de cómo debemos llevar un plato de comida a la casa, sino también en cuestión de prevención de emergencias y desastres. Y si no es la comunidad que lo va a hacer, que organice las mamás. Ya tenemos la experiencia del vaso de leche, de los comités de mamás, etc. Entonces también que sea para prevenir. Yo creo que ya tenemos que todo no le vamos a pedir al Estado, todo no le vamos a exigir al Ministerio de Salud, etc. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? No sé si se permitirá esto, pero perdóname que me atreva a haber hecho cosas en público. No, está muy bien. Gracias Necesitamos para reflexionar. Claro, tenemos que tener, a partir de hoy, aquellas personas de repente que no adoptaban esto, todos tenemos que tener una cultura preventiva, porque es por nuestro bien, no por el bien del vecino o de fulano, mengano, sino por nosotros mismos, por nuestra familia. Así es. Gracias, Les dejo Isabel. más bien les dejo mi bolita de perfecto. mochilas y Claro, desastres, claro. y si les sirve de algo mi plan de emergencias y desastres del Sería hospital, interesantísimo. que va a servir para también organizarnos en la comunidad y en todo lugar que nosotros estemos. Ahí es como esta es una herramienta para que vean ustedes qué debemos hacer cuando haya cualquier contingencia de emergencias y desastres. Perfecto. ¿Quién es la persona que debe liderar? Porque aquí necesitamos líderes. ¿Ustedes también dan charlas de repente en las instituciones educativas? Cuando Sería nos muy invitan, importante. sí. O Sí. cuando Sí, los directores vamos nos a los solicitan, colegios, a las municipalidades. se puede hacer la solicitud en el hospital encantados. para que ustedes puedan ir. Sí, Perfecto. Perfecto, lo vamos a leer y mañana lo vamos a comentar. Les agradezco infinitamente, de verdad. Muchísimas gracias. Cuando quieran estamos nosotros. Gracias, Isabel. Muy amable. Estuvo con nosotros entonces la licenciada Isabel Pino Arana, ella es coordinadora de vulnerabilidades y emergencias de desastres del Hospital Regional. Bueno, y con esto damos punto final al programa de hoy. Nos volvemos a encontrar. Se me está trabando la lengua últimamente, no sé qué pasa. ¿Ah? Tiene que ser Algo conmigo. ejercicio de vocalización. Ejercicio de la